Hola a todos los que nos están sintonizando en estos momentos. A lo mejor muchos de ustedes no les conozco, pero lo importante es que estemos juntos, meditando en la palabra de nuestro Dios. Les envío un cariñoso saludo a todos los que están sintonizando esta predicación, deseando que el Señor bendiga sus vidas de una manera muy rica. Y antes de comenzar, pues obviamente vamos a orar a nuestro Dios. Padre amoroso y bueno, en estos momentos pedimos tu bendición, tu ayuda para poder entender mejor tu palabra, para poder guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos con las enseñanzas, que lo podamos entender, que lo podamos asimilar y que todos seamos bendecidos y edificados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La voluntad de Dios es tan rica, es tan amplia, a veces compleja porque no logramos entenderlo. Es inexplicable. Déjeme poner este título al mensaje de esta hora. La voluntad inexplicable de Dios. Y no porque sea inexplicable, o sea, que no se pueda explicar, no implica que no sea real. Y no implica que el Señor no quiera que nosotros lo conozcamos y que lo obedezcamos y que nos ajustemos a esta voluntad. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto tiene un propósito. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios con ciertas características. Y dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aunque a veces batallemos para entender algunas de estas cosas. Cuán difícil y a veces nos parece hasta imposible es dar una respuesta 100% acertada ante las situaciones difíciles, inexplicables que ocurren en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de las personas. Pero, ¿cómo darle una explicación lógica a unos padres que han perdido a un hijo, que se les ha muerto un hijo? ¿O cómo es darles una palabra que puedan entender plenamente a los que han perdido a un ser querido? Muchos a través de todos estos meses de pandemia han visto partir a muchos seres queridos, algunos están todavía en el hospital. Pero ¿cómo decirles, hermano? Pues es la voluntad de Dios y acepte la voluntad de Dios. Y un hermano puede decir, un pariente, un familiar puede decir, hermano, quiero aceptar la voluntad de Dios, pero también quiero entender cuál es la voluntad de Dios. Yo no lo entiendo en este momento. No puedo ver cómo es que el Señor se está llevando a mi papá a la eternidad o se está llevando a un hijo. Hace unas horas estaba viendo las noticias de un accidente que hubo allá en California donde una madre iba en la camioneta donde todos estaban atestados con mayor capacidad de la que debía ese vehículo, y tenía a su lado a su hija y la tenía abrazada para poder acomodarse, y chocaron con un tráiler y fueron muchos los muertos, pero entre los muertos estaba su hija, una joven. Pasaron la foto de ella cuando estaba con vida, una joven, valga la redundancia, lleno de juventud, lleno de energía. Me imagino que lleno de ilusiones, lleno de sueños, por eso intentaron venir aquí a los Estados Unidos. Y dice la señora, la mamá, dice que su hija, cuando quiso hacerla reaccionar, su hija estaba muerta entre ese vehículo totalmente con piezas retorcidas y estaban atrapados. Pero ella se dio cuenta que su hija había muerto. Y cuando estaba dando su testimonio, le estaban haciendo preguntas para la prensa, esta mujer estaba llore y llore y dice, no sé cómo voy a aguantar un dolor y una pena tan grande que no se le deseo a nadie.
Parece que mi horizonte se llenó de oscuridad, decía la señora. ¿Cómo hablarle de la voluntad de Dios? No, es que se los llevó porque fue la voluntad de Dios. A veces somos tan fríos para decir eso para el que está sufriendo. Pero ¿cómo darles entonces una explicación? ¿Cómo responder el por qué un esposo murió dejando a sus hijos en la orfandad? ¿Cómo responder? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? ¿Dios está en control o no está en control? ¿Cómo entonces responder el por qué el esposo murió dejando a sus niños? Y a veces puede ser uno, puede ser dos o pueden ser más. ¿Cómo explicar cuál es la razón por la que un buen cristiano pierde su trabajo? Y a lo mejor ya tenía muchos años en su trabajo. Pero ¿cómo explicarle? ¿Cómo decirle? Bueno, el Señor está contigo, el Señor te va a abrir puertas. Pero en el momento a lo mejor no. Pero yo estaba haciendo bien mi trabajo. Yo sentía que mis patrones, mis jefes, los supervisores, todos me querían y apreciaban y valoraban mi trabajo. ¿Cómo es que de la noche a la mañana me dejan ir sin otra explicación? ¿Cómo hallar un argumento válido para explicar cómo a una cristiana ejemplar le descubren un cáncer terminal? ¿Cómo? O cualquier otra enfermedad. ¿Cómo? A lo mejor fue una persona muy entregada al Señor, muy consagrada al Señor, de tremenda influencia en la iglesia, de gran bendición, un ejemplo a seguir. Sin embargo, le diagnostican cáncer. ¿Cómo? ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo ayudar a las personas que están pasando por estas pruebas? Y siempre los seres humanos tenemos la costumbre de querer con nuestra mente finita, con nuestra mente limitada, comprender el accionar de un Dios infinito e ilimitado en sabiduría y en poder. No podemos explicar lo que Dios piensa, lo que Dios siente y lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que pedir que Él nos dé entendimiento, que Él nos haga comprender, porque nosotros no podemos hacer eso. Alguien dijo correctamente que Dios es demasiado bueno para hacer algo cruel, demasiado sabio para cometer un error, demasiado profundo para explicarse. Es decir, que si esta misma noche Dios se sentara a nuestro lado para explicarnos a detalle el por qué Dios permitió lo que hoy estamos viviendo, ¿saben qué? No lograríamos entenderlo. Porque nosotros estamos con nuestra mente finita, con nuestra mente carnal, con nuestro propio criterio. Queremos someter la voluntad de Dios con nuestro razonamiento. Y no es compatible. No es compatible a menos que Dios nos lo quiera revelar. A menos que Dios pueda hacer algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero Dios mismo en su palabra nos da respuestas a lo inexplicable. Sí, frente a lo que nuestra vida no logra comprender, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar esperanza, aún en los momentos de mayor dolor, de mayor aflicción, de mayor incertidumbre. Veamos qué nos dice la palabra de Dios ante las situaciones que hoy podemos estar viviendo y no encontramos respuestas. Nos parece que es inexplicable porque no encontramos explicación alguna. Primero, ante lo que es inexplicable, nos basta comprender las tres características de la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice una vez más, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando se transforma nuestro entendimiento, y cuando Dios transforma nuestro entendimiento con su poder, entonces somos capaces de comprender cuál sea la voluntad de Dios, y entonces entenderemos que esa voluntad es agradable y también es perfecta.
cuando preguntamos a Dios por qué. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, Señor, por qué perdí mi trabajo? Señor, ¿por qué tuve que ver partir a la eternidad a un ser querido? ¿Por qué, Señor, estoy teniendo tantos enemigos? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios nos hace entender que lo que estamos viviendo, aunque parezca inexplicable, aunque es difícil de aceptar, aunque pareciera que no lo soportaremos, sigue siendo bueno y sigue siendo agradable y perfecto para nuestra vida. ¿Entendieron esto? No lo podemos entender, pero el hecho de que algo usted no puede entender no significa que sea malo para nosotros. Por eso decimos que si esa es la voluntad de Dios, entonces, aunque sean pruebas difíciles, sigue siendo bueno para nosotros, sigue siendo agradable para nosotros y sigue siendo perfecto para nuestra vida, aunque no lo entendamos del todo. Por fe andamos, no por vista. Tenemos que creer que aunque no lo entendamos, que lo que hoy estamos viviendo está dentro del plan bueno, agradable y perfecto de Dios para nuestra vida. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Nos preguntamos, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener? Entonces solo podemos alzar nuestros ojos al cielo y con humildad decir, Señor, muchas gracias. Gracias porque aunque me duele lo que estoy viviendo, te doy gracias porque yo creo que todo esto es parte de tu plan bueno, agradable y perfecto para mi vida. Qué difícil es decirlo, ¿verdad? Así es, mis amados. Así es como nosotros tenemos que entender esto. Ahora bien, tenemos que pedirle sabiduría al Señor. A ver, si vienen a mí y me preguntan, pastor, explíqueme esto, yo no lo entiendo. Puede ser que para mí también sea complicado. Pero tenemos que ir al Señor y pedirle sabiduría y pedirle entendimiento. Que abra nuestro entendimiento para que conozcamos las maravillas de su ley. Que Él nos habilite. Que nuestra área cognitiva pueda Él estimularla para que vaya más allá de lo que está acostumbrado. Y nuestro entendimiento sea capaz de comprender. Como dice el apóstol Pablo acerca del amor de Dios. La anchura, la altura, la profundidad, la largura del excelente amor de Cristo Jesús en nosotros. Ante lo inexplicable, entonces, nos basta comprender estas tres características, que es agradable, que es bueno y que es perfecto. El segundo pensamiento que quiero compartir con ustedes es que ante lo inexplicable tenemos que comprender que nada está fuera del control de Dios. Sí, a veces nosotros nos sentimos como que el Señor ya se olvidó de nosotros. Nos da la sensación de que Él se ha alejado de nosotros. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones capítulo 3, versículo 38. Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lo que hoy estamos viviendo es porque el Señor lo ha permitido. Por ejemplo, esta pandemia. ¿Cómo nos ha hecho sufrir esta pandemia? A unos más que otros. Algunos ya superaron su sufrimiento, otros todavía están en el proceso y otros a lo mejor todavía tienen que pasar por un valle de sombras y de muerte. Todo esto que está permitiendo el Señor es bueno porque viene de Él. Lo malo, Él también lo permite con un propósito. Y nosotros tenemos que pedir esa sabiduría y entendimiento al Señor. Tenemos que tener el consuelo de saber que si Él nos ama como sus hijos, lo que Él ha permitido en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, tiene un propósito conforme a su voluntad y conforme a sus planes eternos. Tenemos que tener consuelo de saber que si Él nos ama como sus hijos, todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien.
no para nuestro mal, porque Él está en control de todo. No todo, dice, mire, me acordé ahorita de un refrán coloquial que dice que acerca de los enfermos, dice, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. Pero lo que estamos diciendo aquí es que no va a ser eternamente. La prueba que usted está pasando, el dolor y la tristeza que usted está experimentando, no va a ser para siempre. Esto va a terminar, porque no va a ser eterno, porque el Señor está tal vez limpiándonos como se limpia el oro en el crisol del fuego. Y a veces nosotros sentimos que vamos a claudicar, sentimos que vamos a desmayar, sentimos que el dolor va más allá de nuestra capacidad de tolerancia, pero el Señor está con nosotros. Él no nos permite pasar por pruebas que nosotros no podamos superar. Y si acaso llegara a ser así, que sentimos que nuestras fuerzas se terminan, no alcanzan, entonces Él mismo nos dará la salida. Entonces tenemos que tener el consuelo de saber que si Él nos ama como sus hijos, lo que ha permitido que pase en nuestra vida será siempre para nuestro bien. Entonces nosotros tenemos que pensar en ello. Antes de decir una opinión, antes de abrigar un pensamiento, vamos a decirlo así, tóxico, un pensamiento de pesimismo, de fatalismo, negativo, ¿por qué no vamos al Señor y le decimos, Señor, tú sabes que me está doliendo, tú sabes que mis fuerzas se están acabando y no he logrado entender esto, solamente te pido que me sostengas. Y en el momento que tú tienes determinado que la prueba pase, que termine, entonces yo sé que tú me vas a entender la razón por la cual tuve que pasar por este valle de sombras. Pero tenemos que ir al Señor, tenemos que pedir entendimiento, tenemos que pedir ayuda, tenemos que pedir que en los momentos difíciles, cuando aparentemente nos sentimos solos, recuerde que el Señor dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos ha dejado solo. Él siempre ha estado con nosotros. Pero nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que están enfocados en el problema, en la prueba, en la enfermedad, en todo lo que estamos viviendo, hace que nosotros nos distraigamos y perdamos el enfoque que tenemos en nuestro Dios para entender, para comprender, para recibir, para aceptar su voluntad, que siempre será para nuestro bien. Tenemos que hacer entonces en lo inexplicable, pues es lo que dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué tenemos que hacer ante lo inexplicable? Pues el doctor Torrey, un gran hombre de Dios, tenía un amplio conocimiento de este versículo y él lo llamó, fíjense cómo llamó el versículo de Romanos 8:28, una almohada suave para un corazón cansado. Y muchos de nosotros hemos reclinado nuestra cabeza en este versículo 28 y hemos descansado en este mensaje. Sabemos que toda la creación está gimiendo, sufriendo intensamente, pero también conocemos algo más, que todas las cosas ayudan a bien. Aún los gemidos, o suspiros, o lágrimas, o gritos de angustia y de dolor, van a pasar. El Señor está en control. El versículo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Entonces, ¿se imaginan, mis amados hermanos, lo que dice este versículo? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso quiere decir literalmente, todas las cosas. No unas sí y otras no. No las grandes sí y las chicas no. No. Todas las cosas. Todas las cosas que nosotros enfrentamos, sean físicas, sean emocionales o sean espirituales, todas las cosas, dice la palabra del Señor, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.
Entonces, todas las cosas les ayudan. Eso quiere decir literalmente, tanto las cosas buenas como las cosas malas, tanto las cosas claras como las cosas oscuras, las cosas dulces, las cosas amargas, las fáciles como las difíciles, las alegres como las tristes, la prosperidad como la pobreza, la salud como la enfermedad, la calma como estar en medio de la tormenta, la comodidad como también el sufrimiento, la vida y la muerte. Todas las cosas ayudan a bien. ¿No es lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8? Porque ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las circunstancias ayudan. Esto es algo que podríamos decir causativo. Quiere decir que Dios está obrando y dispone todas las cosas y que ellas no son accidentes, ni las buenas ni las malas que tocan a nuestras puertas, a nuestra vida, son accidentes. Alguien usó una expresión que yo escuché hace mucho que decía, son diosidencias, dijo alguien. O sea, que son situaciones que Dios permite que lleguen y no son accidentes. Vosotros pensáis hacer mal, decía, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Cómo los siervos de Dios pueden pensar de esa manera? De la misma manera, nosotros podremos mirar atrás en nuestra vida y reconocer que Dios ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. Job, en el capítulo 13, versículo 15, pudo decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la clase de fe que nos hace falta en estos días. Esa clase de confianza. Sabemos que Él realizará todas las cosas para nuestro bien o por nuestro bien, porque Él es quien las motiva. Él es quien provee energía para todo el proceso de la vida. Él nos da los recursos para no caer rendidos, sino da fuerzas al cansado. Da fuerzas al que no tiene ningunas. La palabra de Dios es importante, es provechosa, es muy buena para los momentos de crisis, porque todas las cosas ayudan a bien, porque sabemos que Él realiza todas las cosas para nuestro bien, Él las motiva, Él provee la energía, Él nos bendice y nos acompaña en el proceso de la vida. Puede haber muchas otras razones y muchas otras preguntas, muchos asuntos que podríamos usted y yo poner bajo este calificativo. La voluntad inexplicable de Dios. Hay muchas, pero muchas cosas que nos pasan. La palabra de Dios para estos momentos de crisis. La única forma de hacer lo que hoy estoy viviendo resulta en bendición para mi vida, resulta en amar a Dios más, resulta para bien en medio del dolor. Cuando amamos a Dios, a pesar del dolor, a pesar de la pobreza, a pesar de la enfermedad, a pesar de que no tenemos nada, entonces Él hará que lo inexplicable nos ayude para bien de nuestra vida. Pero tenemos que amarlo más que a otra persona, que ninguna otra persona. Que Él tenga la prioridad en nuestra vida. Más que las personas más cercanas a nosotros. Más que nuestros trabajos. Más que nuestras posesiones. Más de los deportes o las distracciones que nosotros tenemos. Más que todo eso, tenemos que enfocarnos en Dios. Todo ayuda para bien al que ama a Dios, dice la palabra del Señor, por sobre todas las cosas. Pues todo lo que necesitamos está en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra del Señor nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que el reto y el desafío de Dios es aceptar su voluntad. Muchas veces tenemos que aceptarla aunque no la entendemos plenamente, pero sabemos, como dice su palabra, que su voluntad es agradable y es perfecta. Entonces no podemos cuestionar, no podemos decir, Señor, pues es tu voluntad, pero no la acepto porque esto es demasiado duro para mí. No. Tenemos que aceptar que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos diga qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con ello. Entonces, hay desafíos tremendos. La voluntad de Dios. ¿Saben que la voluntad de Dios muchas veces nos afecta? Porque nuestro corazón se adhiere a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, y no queremos soltarlas. Por eso cuando Él nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso el que quiera hacer la voluntad de Dios sufrirá persecución. Por eso hemos de sufrir mucho. Pero como estamos tan acostumbrados al confort, donde no ha habido un desafío, donde no ha habido un reto, donde no ha habido tal vez el desafío de decir, si tú quieres hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, aunque no lo entiendas, tienes que renunciar a lo que te gusta, a lo que te es confortable, a lo que te agrada. Entonces tienes que aceptar. No tienes que entender del todo, pero sí tienes que aceptar del todo. Porque Dios es amor y nunca va a procurar o nunca va a mandar algo que sea en detrimento del bien de cada uno de sus hijos. Ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo espiritual, ni en lo material. Porque Dios es un Dios de amor. Y si nosotros buscamos las cosas, miren que dice la palabra del Señor, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás aceptando la voluntad de Dios aunque es difícil de explicar? Simplemente decirle, Señor, aunque no lo entiendo del todo, pero Señor, aquí estoy como tu siervo, que tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿No dijo eso María? Hágase con tu sierva conforme lo que tú has dicho. Podríamos decir lo mismo que dijo María, hágase con tu siervo o con tu sierva lo que tú has determinado, lo que tú has dicho, lo que tú estás pidiendo de mí, porque yo sé que aunque duela o aunque me cause dolor, me cause tristeza o me cause carencias, aunque me canse tantas cosas, yo sé que necesito estar dentro de la voluntad de Dios, porque su voluntad es agradable y es perfecta para todo creyente, para ti, para mí, para todo el pueblo de Dios y todos aquellos que se quieren acercar a Él con un corazón contrito y humillado. Oremos. Padre amoroso y bueno, en estos momentos, Señor, te agradecemos porque tú nos dices en tu palabra que hay situaciones difíciles que tenemos que entender, que tenemos que pasar, pero que son parte de tu voluntad. Y que aunque nosotros no entendamos del todo en qué consiste esa voluntad, nosotros tenemos que aceptar por fe que tu voluntad es agradable y que tu voluntad es perfecta. Ayúdanos, Señor, en los momentos en que dudamos, en que nuestros pies dan pasos inciertos, y fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra fe, para que nosotros podamos estar en la voluntad tuya, aunque no la entendamos del todo. En el nombre de Cristo Jesús.
te lo pedimos. Amén. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay